Bien, pues ahora vamos a ver el tema de economía en Mesoamérica. Aquí les hago un pequeño paréntesis antes de iniciar este subtema. Disculpen si escuchan ahí ruidos, lo que pasa es que vivo al lado de una avenida principal, entonces pasan muchos carros y luego tocan el claxon. Entonces voy a tratar de que no interfiera eso, pero para que estén conscientes, ¿no? De que ya no es pues no es cosa mía, ¿no? Ya no puedo hacer nada contra ese tipo de ruidos. Bueno, dicho esto, empecemos. La economía mesoamericana era pues muy diferente y muy rudimentaria si la comparamos con la economía mexicana de la actualidad. Sobre todo porque pues no había un comercio, digamos, pues internacional. Su comercio se limitaba eh, pues en el contexto geográfico de Mesoamérica, y podía incluso abarcar un poquito más, ¿no? Podían llegar intercambios comerciales desde Sudamérica por medio de intermediarios o cosas por el estilo. Pero en realidad era muy cercano si lo comparamos con el comercio actual del país. Acuérdense que anteriormente pues no existía México como tal en esta época, era una serie de culturas que si bien convergían en varios aspectos culturales, como ya se los expliqué en la clase pasada, pues también diferían en algunos. Sin embargo, en la economía tenían un comportamiento muy similar estas distintas culturas. Básicamente la economía mesoamericana se va a dividir en dos grandes grupos. Por un lado, o en tres, perdón. Por un lado, la agricultura, por otro lado, la producción artesanal, y aquí convergían tanto agricultura y producción artesanal en el comercio. Tanto la producción de la agricultura como la producción artesanal iban directamente a un comercio que se practicaba en esta zona de Mesoamérica, y podía haber intercambios con otras zonas culturales, ¿no? Podría haber intercambios con Aridoamérica, con Oasis América, o incluso podía haber intercambios comerciales con culturas que habitaban más al sur del continente americano. Vamos primero con la agricultura. La agricultura consistía básicamente en cultivos, en trabajar cultivos como el maíz, que ya les había dicho en la clase pasada que era de los principales o la principal base de la alimentación mesoamericana y que nos heredaron en la actualidad. El maíz por un lado, por otro lado el frijol, que también es parte de la dieta actual y de la dieta de esa época de los pueblos mesoamericanos y de la dieta actual de los mexicanos contemporáneos. El chile no podía faltar. Igual era uno de los cultivos más recurrentes, el aguacate, las calabazas, el jitomate, entre otros. Esos eran los principales. El cacao también era muy importante, sobre todo lo vamos a ver que era lo más cercano a una moneda. Pero esta agricultura se practicaba por medio de dos tipos de metodologías para la agricultura. Una eran las chinampas. Las chinampas las pueden ver actualmente en lo que es Xochimilco, no las confundan con las trajineras, es algo muy diferente. Las trajineras son como embarcaciones pequeñas que son turísticas. No, las chinampas son como islas flotantes, como islas artificiales, digámoslo, y ahí se empiezan a cultivar diferentes tipos de vegetales, pero la ventaja que tenían estas chinampas es que producían hasta 5 cosechas al año. O sea, imagínense, en la actualidad, utilizando incluso fertilizantes, cosas por el estilo, a lo mucho te salen 3 cosechas al año, si te va bien. O sea, imagínense en esa época lo adelantados que estaban con sus técnicas de agricultura, que daban hasta 5 cosechas al año. Era excelente esta técnica agrícola, y a veces nos preguntamos por qué no miramos hacia el pasado con cosas que nos pueden beneficiar en el presente, como este sistema de chinampas que podría funcionar muy bien, ¿no? Podría funcionar muy bien en la agricultura actual en México. Sin embargo, se han olvidado este tipo de cosas, este tipo de enseñanzas de nuestros pueblos prehispánicos. Por el otro lado estaba la milpa, que era un poco más rudimentaria. La milpa consistía en un tipo de metodología de la agricultura mucho más rudimentaria, menos especializada que la chinampa. Básicamente se destinaba a cultivar maíz y algunos otros otros productos como el frijol, la calabaza,
principalmente. Era más bien como para autoconsumo, casi siempre la milpa se podía cultivar, digamos, de manera familiar. Era muy pocas veces como para exportarlo, para venderlo. Entonces casi siempre era como para autoconsumo, ¿no? Esa era la diferencia con la chinampa, que la chinampa como producía mucho, como producía en exceso, sí se podía llevar a cabo un comercio con esa producción, ¿no? Con esa producción agrícola de la chinampa, a diferencia de la milpa que era más como que más casera, más familiar, y la variedad de cultivos se limitaba a muy poco, ¿no? Que era el maíz, el frijol y la calabaza. Eran cultivos básicamente de autosubsistencia, a diferencia de las chinampas. El otro grande grupo o el otro gran grupo, perdón, de la economía mesoamericana era la producción artesanal. ¿Qué producían los artesanos mesoamericanos? Producían esculturas, producían vasijas de cerámica que podía ser para actividades de tipo ritual o para actividades cotidianas como vasijas para bebidas o para alimentos, y también producían perdón, artefactos de metal que eran como que para las élites, ¿no? Collares, pulseras, cosas por el estilo, que podían ser de oro, podían ser de piedras preciosas como jade, etcétera. Entonces esa era el otro grande grupo de la economía mesoamericana, la producción artesanal. Y tanto la agricultura como la producción artesanal convergían con el comercio porque estas dos grandes grupos de la economía mesoamericana, tanto la agricultura como la producción artesanal, digamos que se exportaban o se comerciaban tanto en los territorios de Mesoamérica como en otros territorios diferentes a Mesoamérica, por medio del comercio. Por medio del comercio, que podía ser por tierra, podía ser incluso por mar, en canoas, las llevaban. Y este comercio, por ejemplo, a los comerciantes en el Imperio Mexica se les llamaba pochtecas. A eso se le llamaba a estos personajes, ¿no? Que incluso servían como intérpretes, porque al interactuar con otros pueblos, pues debían de saber su idioma. Entonces debían conocer otros idiomas. E incluso en el Imperio Mexica se decía que servían incluso no solo como comerciantes, sino como espías del Imperio Mexica, para ver cómo estaban los otros territorios, cuáles eran sus debilidades, cómo era su territorio, cómo era su forma de organización militar, todo ese tipo de cosas, para que les sirvieran a los mexicas, para que les facilitaran sus incursiones contra esos otros pueblos. Toda esta economía se practicaba de una manera pues muy simple si la comparamos con la actualidad. ¿Por qué? Porque no había monedas. Por el simple hecho de que no había monedas, era mucho más sencilla en cierto modo, porque se practicaba por medio del trueque básicamente. El trueque es como intercambiar productos. Tú me das, no sé, un costal de calabaza, yo te doy un costal de maíz y cosas por el estilo. Sin embargo, hubo otros productos que, aparte de ser producción agrícola, como el cacao, funcionaron también como monedas, como precisamente el cacao. El cacao es la semilla con la que se hace el chocolate. Entonces este cacao, aparte de ser un cultivo, era utilizado como una especie de moneda, ¿no? Una especie como de moneda de cambio tantos costales, no sé, de jitomate por tantas semillas de maíz. Entonces el cacao tenía como que digamos que un precio fijo, por así decirlo, que se intercambiaba por cada uno de estos productos. Entonces es lo más cercano en cuanto a monedas el cacao, sobre todo en el área maya, en el sur de México. Otro de estos, ¿cómo decirlo? Otro de estos productos que se ocupó como moneda, como es una especie como de moneda, una moneda de cambio, fueron las mantas de algodón.
El algodón es un tejido de tipo vegetal con el que actualmente se hacen muchas camisetas. Ajá. En ese entonces la ropa se confeccionaba con mantas de algodón. Entonces las mantas de algodón, que eran una especie de tela de tipo vegetal como les acabo de comentar, se utilizaba también como un tipo de moneda, ¿no? Tantas mantas por tantos costales de determinado producto agrícola. El oro se llegó también a tomar como una unidad de moneda, pero en realidad no tanto como el cacao. El oro en algunas ocasiones se llegó a tomar como una unidad monetaria, pero fueron las menos veces. El oro básicamente era comerciado por medio de la producción artesanal, que hacían joyas para gente de las más altas escalas sociales, como los gobernantes, sacerdotes, etc. Entonces básicamente esa fue la economía de Mesoamérica. Era una economía que en resumen estaba compuesta de la agricultura, de la producción artesanal, y esas dos tipos de actividades económicas convergían con el comercio, porque esos dos tipos de producciones generaban, valga la redundancia, productos que se comerciaban. Y este comercio se practicaba por medio del trueque y en algunas ocasiones por medio de objetos que simulaban ser lo que actualmente conocemos o lo más cercano que conocemos como monedas, como el cacao, las mantas y en algunas pocas ocasiones el oro. Entonces aquí está el apunte de lo que acabo de explicar de la economía en Mesoamérica. Por favor, cópienlo, está muy breve, muy resumido. Yo creo que se tardarán como unos 5 minutos. Está muy sintetizado este esquema. Por favor, cópienlo. Bueno, pues ahora vamos a ver la estructura política y social de Mesoamérica. Le reitero lo del ruido que se puede escuchar. Pues ya no es decisión mía, ¿no? El ruido que escucha en la calle, pero esperemos que no afecte al sonido de este video. La estructura política y social de Mesoamérica se componía de lo siguiente. Lo puse en forma de una pirámide apoyándome de la pirámide del Sol o del basamento piramidal de la zona de Teotihuacán, que tiene ese nombre. Digamos que en el peldaño más alto de esta escala social, de esta pirámide social, estaban los gobernantes. Los gobernantes no eran como los conocemos en la actualidad, no era como los presidentes que se supone que votas por ellos y los eliges, no. Los gobernantes se heredaban el poder de generación en generación a sus descendientes. Esa era la gran diferencia. Era un poco parecido, por llamarlo de alguna forma, a los reyes en Europa, aunque era muy diferente sus funciones y su forma de gobierno. Sin embargo, en cuanto al tipo de poder, a cómo se adquiría ese poder, era muy parecido, porque era por medio de heredar el poder. Ajá. Entonces, olvídense de que hubiera un gobernante elegido por el pueblo. Eso no existía en esa época, como se supone que sí existe en nuestra época actual. Entonces los gobernantes estaban hasta arriba. En el peldaño siguiente de la escala social estaban varios tipos de personas. Estaban, por ejemplo, los sacerdotes, estaban los funcionarios públicos que ayudaban en funciones de gobierno a los gobernantes principales, y estaba la nobleza. La nobleza son como la familia cercana a los gobernantes. Entonces esta nobleza, que incluso también podía servir como gobernantes de una escala más pequeña, de lugares más pequeños o de subdivisiones más pequeños de esa gran administración de gobierno, o incluso podrían servir como consejeros a los gobernantes principales. En ese mismo peldaño de la escala social podían estar los guerreros de élite, de más alta categoría, digámoslo así. En guerreros como por ejemplo en el Imperio Mexica o Imperio Azteca, los guerreros jaguar o los guerreros águila, que eran guerreros de élite, de los más reconocidos, de los que tenían mayor categoría, ¿no? Entonces podían estar también ahí los guerreros en ese mismo peldaño de la escala social, o a veces un poquito más abajo, si no eran guerreros tan de élite.
En el siguiente peldaño de la escala social estaban los comerciantes. En el Imperio Mexica, por ejemplo, se les llamaba pochtecas a estos comerciantes. Estos comerciantes practicaban ese tipo de actividad económica, el comercio, con varias culturas de Mesoamérica, incluso con culturas fuera del área de Mesoamérica por medio de intercambios, ¿no?, de diferentes productos. Esos comerciantes tenían que de alguna manera hacerse entender, por eso es que muchos de esos comerciantes hablaban otros idiomas diferentes al suyo, porque se tenían que comunicar con otros comerciantes de otras zonas. En el siguiente peldaño de la escala social están los campesinos. Por un lado, los campesinos, como su nombre lo indica, pues es gente que trabajaba la tierra, trabajaba cultivos como el maíz, que ya les expliqué que era el principal cultivo y la base de la alimentación de los pueblos mesoamericanos, y que actualmente sigue siendo la base de la alimentación de los actuales mexicanos. Cultivos como el maíz, como el chile, como el aguacate, como el jitomate, como el frijol, como las calabazas, etcétera. Entonces estaban los campesinos, y por el otro lado estaban los artesanos. Los artesanos practicaban esta actividad que consistía en fabricar vasijas tanto para la vida cotidiana como para un uso ritual. Vasijas que podían ser, por ejemplo, no sé, de barro, de cerámica, etcétera. Algunas incluso de roca. También fabricaban esculturas, fabricaban adornos o joyas que podían ser de oro, de plata o incluso de piedras preciosas como el jade. Entonces estaban como que en el mismo peldaño de la escala social, tanto campesinos como artesanos. A veces los artesanos se les consideraba un poquito más arriba, a veces se les consideraba como en el mismo tipo de escala social. Abajo de la escala social, como ustedes saben, pues lamentablemente en la mayoría de las culturas del mundo pues han existido los esclavos. Los esclavos eran por diferentes motivos. La razón por la que se volvían esclavos las personas en esta época, al menos en el área de Mesoamérica, era casi siempre o mayoritariamente porque eran cautivos de guerra. Es decir, si tú ibas y hacías una incursión militar a otro pueblo de Mesoamérica y los derrotabas, a la gente de ese pueblo te la llevabas como esclavos tuyos. Entonces esa era la forma principal, una de las formas principales. En el Imperio Mexica, por ejemplo, que es de lo que más se conoce, había esclavos que incluso se hacían esclavos, valga la redundancia, porque si bien nacían como personas libres, muchas veces por deudas, cuando ya no podían pagar esa deuda, tenían que hacerse esclavo de la persona a la que le debían esa deuda. Entonces también esa era otra forma de esclavitud, ¿no?, de hacerse esclavo, no solamente por la guerra, sino también por deudas. Entonces básicamente esa fue la estructura político y social mesoamericana. Bueno, finalmente para terminar vamos a hacer la portada de la primera unidad. Les había comentado que dejaran una hoja en blanco de su cuaderno, por favor. Entonces aquí está el título de la unidad. Ya nada más ustedes la ilustran con un dibujo coloreado, por favor, y bien hecho, que tenga que ver con algún tema de la materia, o de la unidad más bien dicho, perdón, de la época prehispánica a la independencia. Busquen ahí en internet, en Google, imágenes, alguna ilustración que tenga que ver con estos temas y la dibujan, por favor. Entonces ya con eso terminamos y ya me lo mandarían, ya saben, tienen 20 minutos después de que termine la clase para mandarme sus actividades en foto y con su nombre especificado en cada actividad, por favor. Gracias.